He decidido hacer este video simplemente con la intención de colaborar de alguna manera con mi opinión, a conocer un poco más sobre lo que es el coronavirus y sus efectos en nuestra Guatemala. Si hacemos un análisis de los efectos del coronavirus en Estados Unidos, podemos ver que hace un mes aproximadamente se comenzó y se dio inicio a la nueva reapertura de la economía de los Estados Unidos, en la cual todo comenzó como una fiesta, con la posibilidad de abrir muchos gimnasios, centros comerciales, restaurantes, con ciertas restricciones que indudablemente se daban como una prevención contra el coronavirus. Pero después de un mes aproximadamente de haber realizado la apertura en Estados Unidos, estamos viendo ya las consecuencias de haberlo hecho prematuramente. Aproximadamente, si vemos los números, eh, desde hace 20 días aproximadamente, comenzaron a crecer los contagios diarios en Estados Unidos a razón de un promedio de 40 a 50 mil nuevos contagios por día. Entonces vemos que, y se consideraba prematuro porque el punto de vista del doctor Fauci era que se mantuvieran ciertas condiciones de prevención aún y que no se abriera no se diera la reapertura de la economía, porque él pensaba que podía salirse de control el virus o hacer, en lugar de disminuir, pues que se vaya incrementando más. Pero al ver esos 30 días, esos 20 últimos días, el aumento de 50 mil, de 40 mil a 50 mil como promedio más o menos, de contagios diarios, vemos que efectivamente fue prematura el haber abierto la economía de esa manera cuando sabían que había muchos contagios dentro de los estados de Estados Unidos, y eso pues iba a afectarles gravemente porque tenía que retroceder prácticamente económicamente, a volver a reestructurar las medidas y se puede decir a volver atrás. Lo que sí he visto de alguna manera positiva, que no sé por realmente con los datos de la Universidad de Hopkins, he visto que los muertos diarios se han reducido de 600 a 700 aproximadamente diarios. Ahorita en los últimos días volvieron a subir a 1000 y después vuelven a reducirse a 700. Quiere decir que Estados Unidos está aplicando mejores tratamientos médicos, de alguna manera están utilizando medicina para reducir de alguna manera las muertes por COVID. El porcentaje de Estados Unidos sigue siendo el 4% de muertes por el total de infectados. 4% es el porcentaje de muertes por los infectados. Podemos ver el caso de Estados Unidos actualmente ahorita en la tarde, 3.088.913 contagiados, el total, y 132.934 el total de muertos, que asciende al 4% del total de contagios, el porcentaje de muertos. Un 4% de todos los contagiados se murieron. En lo que respecta a Brasil, que es el segundo lugar, se puede decir, de esta pandemia en Latinoamérica, que ahora ya la pandemia se trasladó de Europa para Latinoamérica y estamos viendo ya el contagio masivo, el contagio ascendente de la curva. También en Brasil, que es el segundo lugar, con 1.713.160 casos de contagio, 67.964 muertos, con también el 4% de porcentaje de muertos.
Algo que fue sorpresivo en estos días fue que la India rebasara en casos a Rusia. Rusia tenía el tercer lugar en contagios en el mundo y se redujo actualmente al cuarto lugar e India superó el número de contagios de Rusia, dando un total de 762.296 casos con 21.129 muertos, aproximadamente un 2.77% del total de contagios, los muertos. En el caso de Rusia hay una situación particular también. Tenemos 706.240 casos de contagios y 10.826 muertos, que ascienden al 1% de los casos del total de contagios. Este es un dato bien importante porque Rusia está manifestando de que tiene una medicina está aplicando una medicina para el COVID e inclusive la está ofreciendo a toda Latinoamérica. Y creo que es un hecho de que están haciendo algo en sus hospitales para que se reduzca a 1% o que el índice del 1% de los contagios, el total de muertos, quiere decir que hay un tratamiento médico que se está aplicando en Rusia que ha sido efectivo y que ha reducido drásticamente, no como en otros países como Estados Unidos, Brasil, India y toda Latinoamérica, que normalmente el porcentaje de muertos del total de contagios es del 4%. Entonces, hay países como México que lleva la delantera en Latinoamérica, que creo que es ya un 8%. Entonces es exagerado el porcentaje de muertos en relación al total de contagios. Esto lo quise hacer así para poder analizar la situación de Guatemala, por varios factores. Primero, Guatemala tenemos casi los 25.000 casos hasta el día de hoy. Ya vamos para 26.000 casos. Y el porcentaje de muertos también asciende a un 4% del total, que son 1.200 aproximadamente. Entonces vemos que seguimos la tendencia de la mayoría de países, un 4% de todo el total de contagios, el total de muertos, el porcentaje de muertos. La situación es crítica cuando vemos al gobierno hacerse un poco atrás después de tomar un montón de situaciones o de políticas para de alguna forma contrarrestar el COVID. Mas, sin embargo, no se logró. Seguimos aumentando los casos exageradamente. En un mes ascendieron casi en 15.000 casos desde finales de junio, perdón, de mayo. A principios de junio comenzaron a acelerarse los casos y llegamos ya en un mes y medio más de 15.000 casos de contagios que aumentaron. Entonces vemos una situación bastante crítica. El gobierno como que ya se resignó y dice sálvese quien pueda. Eh, Vean ustedes qué pueden hacer porque ya el gobierno hizo lo que tenía que hacer, ¿va? Y la realidad es que la situación de Guatemala es crítica. Llegamos a la saturación de los hospitales, ya no caben en los hospitales. Hay gente que se ha quedado en la calle, específicamente de maquilas, y que no han podido ser atendidas en los hospitales porque no la reciben. Entonces han tomado la determinación de regresar a su casa y asumir un tratamiento por su cuenta de una manera, una especie de cuarentena, pero sin ninguna supervisión médica. Esa es una de las situaciones que se están dando en nuestra sociedad. El problema es que si analizamos el contexto o analizamos por qué los países no han podido enfrentar el coronavirus realmente, y no solo en el caso de Guatemala, sino que muchos países del mundo no han logrado detener los contagios. Y eso me llamó la atención e intenté analizar de alguna manera el por qué. No hay una respuesta clara de los gobiernos en relación a por qué los casos, en lugar de disminuir, se están incrementando. Es una tendencia a nivel mundial y Guatemala no es la excepción, ¿va?
Pero nosotros estamos en una crisis bien difícil porque ya la saturación de los hospitales llega a casos extremos. Entonces, ¿qué podemos decir? Uno de los aspectos importantes que salió a colación ahorita y que he tratado de poder investigar bastante al respecto es en relación a que estos casos específicos de coronavirus demuestran de que el virus no necesariamente se puede expandir de persona a persona. O sea, si estamos hablando de que tenemos 1,5 metros o 2 metros de seguridad para que la persona, por medio de sus gotículas, no nos toque y podamos mantenernos libres del virus. Pero actualmente, por varios casos específicos, como en Washington, por ejemplo, la situación de un coro donde habían 67 personas y 32 fueron contagiadas directamente, cuando fue un ensayo de 2 horas y media del coro y hubieron contagios casi del 57 para el 86%, porque habían unos que posiblemente iban a dar positivo. De eso murieron 2 personas y 3 hospitalizados y 2 murieron. Vemos ahí pues que en un simple ensayo de coro donde había una persona con síntomas, según los CDC de Estados Unidos, que es la institución que verifica o es encargada de todo esto, vieron que ese simple ensayo en el coro había permitido que por medio de la saliva o de las gotículas, no las necesariamente que caen a 1,5 metros, sino que habían unas mucho más pequeñas que se trasladaban durante 4 metros más hacia todo ese grupo del coro y hicieron de que hubiera un contagio masivo en ese momento. Vemos en Wuhan también el caso de un restaurante donde habían varias personas reunidas y de esas 90 personas aproximadamente se contagiaron 10 y se pudo ver que estaba puesto el aire acondicionado y que de 4 mesas, 3 mesas que estuvieron mucho tiempo en esa reunión, 4 metros alrededor de este hombre, el paciente cero, se contagiaron 10 personas. Y una mesa que estaba un poco más alejada y que solo estuvo 18 minutos en el lugar, logró salir sin ningún contagio. Otro caso, estamos hablando de un call center en Corea del Sur, el piso 11. Eran 137 personas. De esas 137 se contagió aproximadamente el 57%. Y habían mesas de 13 personas que llegaban al total del grupo de personas que estaban reunidas. Y de eso el 57% se contagió. Fue un contagio masivo de trabajadores que estuvieron por mucho tiempo compartiendo y que había una persona que tenía síntomas y logró contagiar a ese gran grupo de personas en ese piso. De ese piso 11, de ese gran edificio, habían 913 personas totalmente en todo el edificio, pero solamente 3 personas, además del piso 11, se contagió porque tocaron ascensores juntos y otras cosas, pero solo fue un contagio del 3%. No obstante que manejaban ascensores y lugares en los baños, que eran lugares donde podían haber estado los que estaban en ese edificio. Entonces vemos ahí también cómo en un lugar cerrado donde hay aire acondicionado, donde circula el aire normalmente, quizás hay ventanas de ventilación además del aire acondicionado, pero se nota de que el aire fue trasladando el virus a más de 4 metros de cada persona y esos pacientes contagiaron a otros pacientes. O quiero decir, el paciente cero contagió a algunos y estos a la vez contagiaron a otras personas y se volvió un contacto masivo. Lo mismo sucedió en un bus en China, 100 personas en un bus y 23 personas resultaron con coronavirus, que estuvieron también más o menos en la misma camioneta por 100 minutos, dice que duró el viaje, y fueron 22 personas, si no estoy mal, aproximadamente.
que se contagiaron. Entonces, vemos toda esta cuestión, siempre intento ponerlo porque se puede ver más o menos la naturaleza del virus, porque muchos hemos dado tanto énfasis a la parte eh, del contacto donde pueden haber zonas contaminadas, que puede ser por el ojo, que puede ser por otros factores que no son los respiratorios, pero se puede comprobar por estos casos que el virus es de contagio aéreo, es un virus que si la persona respira a ese virus, este virus va a atacar directamente los pulmones, va a atacar la garganta y eso va a hacer que rápidamente la persona enferme. Pero es en mínima parte el contagio por los ojos, el contagio por áreas contaminadas. Creo que básicamente la composición de este virus entendemos que es un virus que se contrae por el aire directamente, por un contacto aéreo de las gotículas minúsculas que se trasladan alrededor de las áreas cerradas y que bajo mucho tiempo de exposición de las personas pueden llegar a contaminar un área de trabajo. Por estas situaciones es que he querido compartir esta experiencia porque me preocupa mucho lo que el gobierno dice. O sea, es como estar a la deriva y no ver ningún resultado después de 90 días de cuarentena, si no hemos visto ningún resultado positivo, al contrario, de comenzar con 700 casos, llegar a 2.000 casos, después comenzar la escalada hasta 10.000 y de 10.000 hasta los 25.000 que llevamos ahorita. Entonces, es una situación desesperanzadora para cualquiera, sea del gobierno o no sea del gobierno, exclusivamente a la población en general. Pero este video lo quiero hacer para la gente que está interesada en cuidarse a sí misma y no tomar en cuenta que si el gobierno te protege o no te protege, tú sabes cómo vas a desenvolverte en ese tipo de situaciones. Entonces, lo que yo quiero recalcar es la situación, el virus se va a compartir aéreo, específicamente. Indudablemente habrán porcentajes mínimos de contagios por contacto directo, por zonas contaminadas, o por los ojos, como algunos lo dicen, o por tocarte la cara o las manos contaminadas, pero realmente un porcentaje altísimo es por un contagio aéreo, un contagio que entra por la nariz, por los pulmones y te contamina directamente y te enferma. Quiero hablarte de un extremo que tengo en mi mente para aclararte un poquito más esta situación, que es extrema, pero es muy probable. Hay muchas, hay muchas razones por lo que pudiera ser válido lo que intento explicarte, y es la situación con la intención de aclararte qué es lo que tienes que defenderte de este virus. Suponte que este virus es una bomba biológica. Es una bomba biológica creada por un grupo de personas con la intención de, de parar la economía de los países. Entonces, ¿cuál sería la forma más rápida de parar la economía de un país? Es detener su producción en serie, es detener su industria automotriz, su industria alimenticia, su industria metalúrgica, su minería, una serie de actividades económicas en donde hay un grupo alto de personas conviviendo en un espacio para poder desarrollar una empresa. Entonces viene este virus, tómalo como una bomba biológica, simplemente como un ejemplo. No te pongo, ni te digo, ni voy a entrar a confabulaciones de que él tuvo la culpa, que este tiene la culpa, que este país. La intención es aclarar un poco cómo está compuesto el coronavirus. Y lo primero, si este coronavirus fuera una bomba biológica y se puso en un lugar específico de una empresa, de una industria, con la intención de bloquear el aparato económico de un país,
y viene y infecta una fábrica y la fábrica se detiene por contagios y se cierra un tiempo por el temor de que los muertos sigan creciendo y los enfermos sigan incrementándose. Y esto es a nivel económico en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que el coronavirus se está desplegando específicamente en los lugares grandes, encerrados, donde hay mucha gente trabajando. Y los contagios son masivos, como los ejemplos que yo te puse, en donde se puede ver específicamente muchos de estos casos donde el contagio ha sido masivo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo aquí en Guatemala, en San Miguel Petapa, 200 personas fueron contagiadas en una maquila, en otra maquila otras 50 personas en San Miguel Petapa, en Villanueva, el 68% de los casos de contagios en Villanueva, maquilas, en Misco, los contagios también fueron por maquilas, según tengo entendido, y por lo que hablaron algunos alcaldes que pudieron hablar antes de que todo esto comenzara a esta situación tan difícil como estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿qué se entiende? Que este virus va a atacar al grupo de personas que está desarrollando un trabajo en una área específica donde hay ventilación, pero no hay un espacio libre como para que el virus se disperse o no afecte al grupo de personas trabajando. Quiere decir que si esto es una bomba biológica, se tiró en esos lugares específicamente para dañar el aparato productivo de determinado país. Y si nosotros tenemos esa conciencia o ese conocimiento, ya sabemos a quién nos enfrentamos. Ya sabemos que el virus va a atacar a ese grupo de personas porque con un solo contagio se van a convertir en 200, en 50, y esos 50 y esos 200 contagios van a llegar a cada casa de una vecindad y van a convertirse en 600, y esos 600 se van a convertir en otros 1200, 1800. ¿Por qué? Porque el RO, según la OMS, el RO de la pandemia es por cada infectado son 3 los que se contagian. Y si lo multiplicamos por los que se contagiaron más los que van a contagiar a estas personas, se convierte en un virus exponencial que va a desarrollarse con una rapidez que no lo entendemos, y es lo que está pasando, ¿no? Entonces todos sentimos y vemos el coronavirus como que fuera un diablo, un dios, pero afortunadamente, conociendo qué es el COVID-19 o el coronavirus o el SARS-CoV-2 que le llama, que es en sí el virus, el SARS-CoV-2, vamos a entender realmente y vamos a aprender a manejarlo. Y no tenemos que engañarnos y comenzar esa zozobra. Usted va a saber que no tiene que estar en un lugar cerrado, que si usted llega a cualquier lugar donde vayan a vender, un restaurante, podemos decir un centro comercial, un supermercado, todos los lugares que están encerrados, que utilizan aire acondicionado y que pueden infectar, puede llegar una persona asintomática o sintomática y puede contagiar a varias personas, y estas personas pueden ir a contagiar a otras, y así es como se expande el virus. Es un virus aéreo. Entonces ya entendemos que la forma de combatirlo tiene que ser lo que han sugerido los gobiernos, simplemente una cuarentena, pero estoy seguro 100% que no se ha cumplido con esa cuarentena. Entonces, de balde es que nos estemos engañando y diciendo que estamos haciendo cuarentena si no lo hemos hecho, porque mucha gente ha parado el transporte en Guatemala, ha parado alguna industria, ha parado la gente que trabaja individualmente en empresas, oficinas, en área administrativa, los restaurantes han cerrado, pero las empresas donde hay contagios masivos no han cerrado. Entonces, estamos hablando de que cuando el señor Maluf, ministro de Economía, llegó al Congreso y el Congreso aprobó y el gobierno aprobó que 66 maquilas siguieran trabajando sin ningún problema.
No entiendo aún por qué realmente una maquila es esencial en el país. Entiendo que la situación económica nos afecta a todos, pero tenían que haber cerrado las 66 maquilas. Aparte de que estamos hablando de empacadoras, estamos hablando de las que venden pollo, estamos hablando de las avícolas, estamos hablando de las que empacan jamón, tocino, salchicha. Grandes industrias que no cerraron porque eran alimenticias. El problema es que si estas industrias continuaron abiertas, hicieron que el contagio masivo se diera. Y por eso sencillamente es que estamos como estamos. No es que la gente se haya salido porque a alguien se le ocurrió salirse a la calle y por eso nosotros como ciudadanos tenemos la culpa. No es, porque sí existen algunos casos específicos, pero muy limitadamente. El contagio es masivo, son en áreas encerradas, que se entienda eso. El contagio es en una empresa donde laboran 200, 300 personas y no se da ni la distancia de 1,50 m, las condiciones, no hay una circulación de aire suficiente, las personas están demasiado encerradas y indudablemente, perdón, una persona que esté con síntomas va a afectar a varias, porque ya vimos que el virus se puede propagar con las minúsculas gotículas a más de 4 metros de un movimiento. Y si hay una circulación de aire acondicionado o por ventanales o por entradas de aire, que muchas empresas utilizan ese sistema de jalar el aire caliente y dejar que entre aire frío sin necesidad de usar aire acondicionado. Pero eso hace circulación de aire y el aire busca dónde meterse. Si usted tiene una mascarilla y la mascarilla se la pone hacia abajo, en las cuencas de la nariz, va a penetrar ese aire y va a entrar por la nariz. Entonces sí, yo me imagino yo he visto mucha gente con las mascarillas en la calle y la mascarilla tiene una cuestión de metal aquí para que cuando se afloje usted se la apriete. ¿Para qué? Para que por la nariz y las cuencas de los ojos no penetre aire que trae un chiflón o trae una cierta forma específica de circulación y va a entrar, pega en la frente y va a entrar y bien, gracias. Entonces de nada nos sirve la mascarilla. Entonces es importante mantener las medidas en los espacios públicos, la mascarilla y todo, como medidas de seguridad, cuidarse de las áreas y todo. Pero lo más importante es cuidar la industria, es cuidar las industrias en general, las maquilas, las empacadoras, las que venden pollo, las que venden, es la industria en general. La mayoría de industrias nunca dijeron que habían contagios. Lo que se supo nada más es de las maquilas, pero yo estoy seguro que muchas industrias tuvieron contagios, pero lo que hicieron fue ocultar esos contagios. Igual que en las maquilas, muchas personas amenazaron a los de la maquila que si querían seguir trabajando como estaban, pues que siguieran y si no, no. El problema es que ahorita ya la situación se está haciendo general, porque si llega alguien de una maquila, de una empacadora, de un lugar donde hay contagios masivos y llega a una vecindad, quiere decir que el virus lo tenemos a la par. Y usted va a una tienda y se sienta o está comprando una tortillería a la par de esta persona y esta tose y entonces va a haber un contagio y usted no va a saber ni de dónde vino eso. ¿Por qué? Porque ya el contagio se hizo local y estamos en una situación más peligrosa porque puede llegar a más gente. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado ahora en las calles también, precisamente por ese tipo de cosas, que hay mucha gente contagiada. Yo no quiero ser pesimista, pero calculo que como la situación va, que el gobierno no pone de su parte para hacer que se cumplan las medidas en la industria en general, entonces calculo yo que si estamos hablando antes de principios de octubre, así como están las cosas de que uno la, se tira la pita a uno y el otro al otro, ¿eh? Sin que nadie sea responsable de nada. Entonces como pueblo tenemos que ser inteligentes. Y lo que yo le aconsejaría es, hay actualmente, considero yo, como como un cálculo a grosso modo. Estamos hablando de que ahorita hay 25,000 contagios. Haga de cuenta
de que llegamos antes de octubre y tenemos de 60,000 a 80,000 casos en Guatemala. Así de crudo, porque el COVID es pura matemáticas. Si usted le da el espacio para que ese virus entre y haga daño, lo va a hacer. Como le pasó a la India, como le pasó a Rusia, como le pasó a Gran Bretaña. Pero ellos tienen los recursos para tener hospitales donde la gente pueda tener más acceso a la medicina, más acceso a la atención médica. Pero aún Estados Unidos con ventiladores y la gente aún muriendo, o sea, porque no son los ventiladores exclusivos para poder sanar a los que tienen COVID. Son otras medicinas que afortunadamente tenemos ya una esperanza de que están saliendo, pero si cuándo van a llegar a Guatemala. Y con estas tipo de políticas del gobierno que a puras penas alcanza para comprarles sus mascarillas a los doctores, entonces imagínense cuándo van a venir esas medicinas aquí a Guatemala si nosotros no las compramos. Primero nos vamos a morir y el gobierno bien gracias, ¿no? Entonces, ya viendo toda esta situación, es mejor preocuparse por su espacio, por su vida y tomar esas recomendaciones que estoy tratando de darle. Si usted trabaja en una maquila, cuídese, exija sus derechos, dígale que, que, que no los junten, que les den más espacio, más aire, porque son 8 12 horas las que pasa usted en ese lugar. Hay una sola persona contagiada y esa contagiada va a contagiar a un montón. Y estos que salen de ahí van a ir a contagiar a otros. Igual va a ser con las empacadoras, con los ingenios, con las avícolas, con toda esa industria que no ha parado, que ahí está trabajando porque igual que en Estados Unidos, se les da prioridad a las industrias alimenticias. ¿Por qué? Porque indudablemente si no hay comida no vamos a vivir, ¿verdad? Vamos a morir de hambre. Entendemos eso, pero eso no significa de que no se tomen las medidas adecuadas en estos lugares para poder resolver esa situación de la pandemia. Pongo el ejemplo de Estados Unidos, la Tyson. La Tyson ocupa mucha gente, es una enorme industria en Estados Unidos que produce pollo para toda Estados Unidos y aún viene aquí a países de Latinoamérica. Nosotros comemos pollo Tyson que se empaca en Estados Unidos. Entonces, ahí hay mucho latino trabajando en la industria y se dieron cuenta de que comenzaron a enfermarse y a enfermarse y a enfermarse y los señores de la Tyson solamente sacaban a la gente que estaba mala y seguían trabajando y no se dieron cuenta cuando el virus comenzó a afectar su industria y cuando comenzó a expandirse por toda la fábrica, entonces ahí dijeron, ahí sí hay que tener cuidado. Y se supo en Estados Unidos y ya se tomaron las medidas adecuadas para poder frenar eso. Entonces, créame, sinceramente, esto ataca directamente a las grandes concentraciones de personas. Así es como se distribuye ese virus. No es que usted esté al aire libre en la puerta de su casa y esté ahí tranquilo. Los contagios masivos hacen que los contagios locales se incrementen. Indudablemente van a haber personas enfermas en su barrio, hay que tener cuidado. Pero lo que tienen que detener realmente son los contagios masivos en la industria en general. La industria que está trabajando, que entre comillas, dicen que hizo cuarentenas, pero no las hicieron. Entonces trabajaron y eso es lo que nos tiene de rodillas ahorita. No haber tomado las medidas, el gobierno no haberse fajado para que estas industrias cumplieran con todos los requisitos para que no hubieran contagios en sus centros de trabajo. Lamentablemente eso no se dio y estamos ahorita como estamos por esa situación. Entonces, deseo que de alguna manera, humildemente, mi opinión le sirva de algo para que conozca algo de esto y se pueda dar una idea y me pueda decir, sí, usted tiene razón en esto, tal vez no la tengo, no, tal vez no soy perfecto, me equivoco en muchas cosas, pero lo que quiero es que usted comparta, que vea este video y si le puede servir de algo, pues me va a dar mucho gusto que así sea. Y hay otro video anterior que hice en el mes del 17 de junio donde se pronosticó más o menos el incremento de los casos y realmente casi di en el punto. Eso fue el 17 de junio cuando todavía teníamos 10,000 casos. Véanlo también, le puede servir un poquito para
conocer un poco más. No, no me creo una persona que tenga un gran conocimiento, simplemente estudié economía en la Universidad de San Carlos, pero si en algo puedo servir a alguien, pues va a ser un gusto el que pueda apoyar en mínima parte en esta situación tan difícil que vivimos todos los guatemaltecos.